Rosa le ruega a su hija Ana que dé el paso decisivo para divorciarse, liberándose por fin del ciclo de violencia que la ha atormentado durante años. Y ver las posibilidades de que ella retome su vida, que se merece por tanto esfuerzo. Él se convirtió en una pesadilla, en verdad. Más que marido, se convirtió en una pesadilla. Muy buenas tardes, damos inicio a esta audiencia, doña Rosa y doña Ana. Bienvenidas ambas. Muchas gracias, señora Carmen Gloria. ¿Cuál es su caso? Vengo porque necesito que mi hija sea libre de nuevo, que no siga prisionera de la violencia. ¿Está casada, pololeando, en pareja? ¿Cuál es la situación de su hija? ¿Y a qué se refiere con que sea libre? Está casada. ¿Ya? Y ha sufrido violencia intrafamiliar extrema. Y usted obviamente quiere que salga de ahí. Exactamente. Necesito que ella pueda poner los pies en la tierra nuevamente, porque tiene un hijo pequeño por el que ha dado todo, y estando en esta situación es muy complicado hacerlo. Entonces acudí al programa porque soy auditora hace bastante tiempo. Muchas gracias. Y gracias a una recomendación que usted dio alguna vez, esto pudo empezar a caminar, pero desafortunadamente no había encontrado los caminos. Entonces la solución fue venir acá y ver las posibilidades de que ella retome su vida, que se merece por tanto esfuerzo. ¿Usted sigue viviendo con esa persona o ya está apartada de él? Su mamá dice que está casada con él. Sí, afortunadamente hace un año que ya no tengo nada que ver con él. O sea, ya no vive con él. No. O sea, el paso siguiente entonces, o lo que espera su madre, es que usted se divorcie de él. Sí, porque él se volvió una mochila extremadamente pesada de cargar. Imposible de cargar. Imposible. Si su madre habla de violencia, esto es inviable. No puede ser. Hay que salir, hay que terminar, hay que alejarse. Hay que ponerle punto final. Él se convirtió en una pesadilla, en verdad. Más que marido, se convirtió en una pesadilla. Tiene un hijo en común, me contaba su mamá. ¿Qué edad tiene ese hijo? 5 años y medio. Es chiquitito. Y además nació diferente al resto, entonces... ¿A qué se refiere? Él es autista no verbal. Y aparte de ya tener problemas dentro del matrimonio, el que nos dijeran que él era distinto, para el padre fue como... no. Porque él era perfecto. Entonces, el niño no podía ser distinto. ¿Cuánto tiempo duró esta relación? Casi 18 años. Harto tiempo. ¿Y siempre fue una relación de este tipo o estos hechos ocurrieron en el último tiempo? Él siempre fue extraño. Yo siempre lo encontraba raro. El problema fue en que yo dejé que él me convirtiera en lo que él quiso. Y después de que nos casamos, en el 2018, él pensó que él había comprado una propiedad con la que él iba a poder hacer lo que él quisiera. O sea, estuvieron 11 años de convivencia y 7 años casados. Sí. Y después que se casaron, las cosas empeoraron. Empeoraron. Él siempre fue extraño porque él siempre quería hacer lo que él quería. No, si yo quería hacer algo, él... No, él tomaba las decisiones. Pero ya después que nos casamos, él pensó que había adquirido una propiedad con la que él podía hacer y deshacer. Bueno, después que nació el pequeño, él siguió siendo violento con el pequeño. Hasta que un día ya dije yo no más. Porque la que se equivocó fui yo. Es eso lo que nombra Pamela, que la vamos a pedir que ingrese a nuestra psicóloga Pamela Lagos, que muchas veces se nombra como hay un elemento que a veces rompe
este pacto de silencio que existe en las víctimas de violencia intrafamiliar, muchas veces son los hijos, porque es como la violencia es hacia mí, pero no hacia los niños. Cuando se altera ese pacto, le da la fuerza suficiente a la víctima para romper este ciclo. Como la violencia parte de a poco, como ella dice, con actitudes, verbalmente, aislando a la víctima. Él no la dejaba ir a ver a su mamá, no la dejaba tener amigas. Como parte de a poco, la víctima empieza a perder la capacidad de control de su vida. Y siempre hay esta suerte de pacto, esta suerte de límite. Hasta acá llegamos, ¿ya? Ok. Hasta acá logré correr la barrera y acepté. Que es de distintos tipos. A veces es como, te acepto la violencia psicológica, pero no la física. Exacto. Acepto la violencia para mí, pero no para los niños, no en público, sí. Dentro de la casa, que no la vea el resto de la familia. Siempre hay un algo. Y cuando se rompe esa suerte de hechizo que se llama, porque eso es lo que viven las mujeres que están en violencia, cuando se traspasa ese límite que se había creado sin darse cuenta. Que no es bueno tampoco. No, por supuesto, porque por lo general es muy terrible ese traspaso. Pero es lo que hace que la víctima diga, hasta acá, ya no más. Ese límite hace que despierte de esta suerte de hechizo y decía parar. El gran problema es que como ese límite se va corriendo, a veces llega a situaciones tremendas. Fueron hartos años. 18 sí. años, de los cuales dice que 11 años de convivencia, 7 de casado. Y una vez que se casan, ella indica literalmente que la ve como una propiedad. Eso es bastante habitual también. Eso es tremenda, es parte del ciclo de la violencia. El agresor cree que la víctima es propiedad de él. En este caso, y pues, a veces no es el matrimonio, a veces son otras circunstancias que le da una suerte de título para que ellos creen que a partir de ahora eres mi propiedad, yo me hago cargo de cómo te vistes, de qué haces, de con quién sales y además puedo agredirte y manejar tu vida. ¿Sí? Eso es lo que empieza a aparecer acá. Y hay ciertos hitos que se van dando, insisto, que son simbólicos. Entonces uno no puede decir, mira, siempre es el matrimonio. A veces son otras situaciones. El nacimiento de un hijo. O la mujer entró a trabajar, o dejó de trabajar. Cualquier cosa que marque esa sensación de a partir de ahora eres de mi propiedad, empieza a activar esto que tiene que ver con, a ver, suena súper terrible, pero para dañar a alguien yo tengo que sentir que es una cosa, que es un objeto, que no es alguien que tenga capacidad de decisión. Y ahí es donde es tan terrible y tan tremenda la violencia, porque lo que pasa es que dejo de ver al otro como una persona y es mi propiedad. Y eso es lo que escribe Ana, ¿no? Eso es lo que ella sentía, que pasó a ser parte de su propiedad. Ahora me preocupa que está recién saliendo. Hace un año nos contaba la señora Ana que decide ponerle término a esta relación. ¿Consejos para ella? Hay que reconstruirse, Ana. Y para esa reconstrucción lo primero es buscar apoyo. Es hablarlo con las máximas de personas cercanas que usted tenga que puedan acompañarla, resguardarla. Porque una de las cosas que hacen las víctimas es que es tan tremendo, les da tanta vergüenza, muchas veces lamentablemente, que no debería ser, que se lo guardan. Y lo que más necesitan es tener un círculo grande y lo más potente posible de contención para que las acompañen, para que las ayuden, para que entiendan que una de las cosas que pierde la víctima es la voluntad, es la capacidad de decir no, de parar al victimario. Y para eso tienen que haber personas alrededor suyo. Y para eso la ayuda profesional ayuda mucho. Yo sé que la está recibiendo, sí, pero esa ayuda profesional escondida, a puertas cerradas, no sirve. es lo que ayuda a mantener el ciclo. Lo que tenemos que hacer todos, y acá voy a hablar en general, no en el caso específico de Ana, ante una situación de violencia, es alzar la voz, es buscar ayuda, es hacernos cargo y todo el círculo, los vecinos, los amigos, quien sea, tenemos que cuidar a la víctima. Y eso es una responsabilidad de nosotros como sociedad. Así que un llamado a todos quienes conocen a la señora Ana. Vayan a cuidarla,
apóyenla. Entréguenle herramientas para que vuelva a sentir que ella es dueña de su vida, porque lo eres. Esta frase que nace a raíz de un caso horroroso de violencia en Francia, que la vergüenza cambie de bando, Eso es. es tan decidora porque nos relata lo que ha pasado hasta estos años, hasta esta época, con las víctimas de violencia intrafamiliar. Es generalmente la víctima quien siente vergüenza de contarlo, vergüenza de declararlo, vergüenza de que los demás lo sepan, cuando el único que tiene que sentir vergüenza es el agresor. Es el agresor. Y eso tiene que ver con todos nosotros como sociedad, Carmen Gloria. Con todas las veces que a una víctima se le ha dicho, pero ¿por qué te quedaste? Pero... Algo habrás hecho. ¿Por qué no avisaste? Tú lo elegiste. No más. La víctima no tiene culpa. Y somos nosotros. El único que tiene culpa es el agresor. Y los únicos que podemos hacer algo para ayudarla somos el resto, que tenemos el deber de protegerla, de empoderarla, hasta que pueda pararse por sí sola y decir no más. Doña Rosa, usted está levantando la manito. Yo, en primer lugar, quiero dar las gracias por todo y entender que este programa llega a muchas personas. Y así como a mí me sirvió para tomar una decisión, que le sirva a muchas mujeres más. Las mujeres tenemos que entender que no somos basura. Somos, yo creo, que los seres privilegiados en el universo, porque si no existieran las mujeres, no habría humanidad. Las mujeres somos las estrellas del cielo en la tierra. Así que gracias y que sea lo mejor Gracias posible. a ustedes, porque gracias a mujeres que han tenido la valentía de venir al programa a contar su historia, es que nosotros hemos podido tratar estos temas en profundidad y hemos podido transmitir este mensaje a otras mujeres. Y ese efecto dominó, ese eco que se produce a través de la pantalla, ayuda a salvar vidas. Ayuda a darle fuerza a otras para que se salven o para que ayuden a otras a salvarse. Así que el agradecimiento es a la inversa, es a ustedes por tener la valentía de contar una historia. Sí, Doña Rosa, ¿usted quiere pedirle a su hija que se divorcie? Que se divorcie. Doña Ana, ¿usted quiere divorciarse? Sí. Pamela, ¿se deben tomar estas decisiones a un año de haber puesto fin a esta historia? Te lo pregunto porque muchas mujeres pueden estar pensando, será muy luego, a lo mejor que espere, a lo mejor que lo haga lo antes posible. ¿Es importante ir tomando estas decisiones, un divorcio o una demanda de pensión de alimentos cuando corresponda o medidas de alejamiento? Es importantísimo. Y por eso la ley lo recoge y ahí me tienes que ayudar tú porque yo no cacho tanto, pero tengo entendido que cuando se transgreden estos límites ya no necesito esperar para divorciarme. Y eso tiene que ver con que está la necesidad de ir avanzando en la reconstrucción de quién soy yo. Y lo legal también es parte de esa reconstrucción. Y por eso que las mujeres tienen que hacerse cargo y hacerse parte de eso. Porque en cada pequeño paso que voy dando, voy avanzando a rearmarme, a volver a ser esa persona a cargo de mi propia vida. Y el divorcio es parte de hacerse cargo de eso. Por eso que es tan importante que sean parte. Que no sé, yo no sé si se podrá, pero que no vayan a mandar a alguien a hacerlo. Que tengan que ir, que tenga ese símbolo de nadie es mi dueño. Exacto. Y por eso que es tan importante. Muchas gracias, Pamela. Gracias. Ustedes trajeron varios papelitos, varios documentos. Certificado de matrimonio, donde se puede constatar que efectivamente el matrimonio se efectuó el 25 de octubre del 2018, o sea, se tuvo aniversario hace poquito, a las 11 de la mañana, que se pactó en el acto del matrimonio el régimen de participación en los gananciales. Están las denuncias que se realizaron en los tribunales y el proceso que se lleva adelante ante el Ministerio Público. Sí. Y por la gravedad de los hechos, incluso nos consta que este señor se encuentra privado de libertad. Y ojalá se quede ahí un buen tiempo. Así sea. Yo creo que, dada el detalle del proceso que pudimos nosotros revisar, que no hablaremos en esta audiencia para no revictimizarla, para no seguir abriendo una herida
y porque es un proceso que ya está en conocimiento de los tribunales y porque además el norte aquí en esta audiencia es cómo divorciarme de una persona que está privada de libertad. Y no solamente divorciarme, sino que también a lo mejor ver el tema de la pensión de alimentos. Respecto a lo último que hablaba Pamela, y antes de seguir con el tema que estoy señalando, en Chile existen 3 tipos de divorcio. El divorcio de común acuerdo, que es cuando ambas partes, valga la redundancia, se ponen de acuerdo en los términos de que quieren realizar el divorcio. En una oficina de un tribunal, de un mediador, o en la oficina de un abogado, o con ambos abogados de las partes, acuerdan cómo cumplir con los requisitos que exige la ley para divorciarse. Pensión de alimentos, relación directa y regular, el caso que haya hijos, si hay compensación económica o no, cuándo establecimos el cese de la convivencia, y nos divorciamos. Presentamos al tribunal este acuerdo para que el tribunal lo apruebe y me divorcio. Para eso la ley exige que lleven a lo menos 1 año de separación de hecho. Acá se ve difícil el acuerdo por las circunstancias especiales de este caso. Un señor que evidentemente no tiene la voluntad de sentarse a conversar con usted ni con su abogado. De hecho, él no la tuvo porque yo le pedí que nos divorciáramos antes de los hechos graves, gravísimos, y él se negó. Sí, por eso digo, esa posibilidad de común acuerdo. Una segunda opción es el divorcio unilateral, donde hay uno de los cónyuges que quiere divorciarse del otro y el otro o no le interesa o llanamente no quiere divorciarse. ¿Se puede hacer? Se puede hacer. Eso se hace a través de una demanda de divorcio, donde yo demando a esa otra persona de divorcio. Y en el tribunal revisará si es que hay hijos, pensión, relación directa y regular, cuidado personal, todos los elementos que exige la ley y la ley de matrimonio civil para divorciarse. Pero para ese caso la ley exige que se lleve 3 años de separación de hecho. Aquí llevamos solo 1. Y hay un tercer tipo de divorcio en nuestro país, que es el divorcio culposo. En ese tipo de divorcio es aplicable cuando existe un incumplimiento grave de las obligaciones propias del matrimonio. En el caso puntual de la historia de ustedes y en todos los otros casos en que exista violencia intrafamiliar, que hayan condenas y hechos que hayan sido denunciados frente a un tribunal de violencia intrafamiliar, es factible tramitar un divorcio culposo. Las pruebas se deben presentar al tribunal, los fundamentos para solicitar ese divorcio se presentan en el Tribunal de Familia en conjunto con la demanda de divorcio culposo. Acción que debe, al igual que si demando pensión de alimento, al igual que si demando cuidado personal o lo que sea, notificársele a la otra parte. Y para hablar de este tema, de cómo notificamos, porque es un tema que hemos tratado creo que ninguna vez en este programa y es importante aclararlo, ¿cómo notificamos a alguien que está privado de libertad? Pues, ¿se pueden iniciar acciones contra alguien que está privado de libertad? Para eso llamamos a grupodefensa.cl y tenemos la presencia de la abogada Ángela Mason, experta en Derecho Familia, que nos va a explicar cómo se realiza esta notificación y si es posible o no hacerla. Ángela. Hola, Carmen Gloria. Bienvenida. Ya, bueno, muchas gracias. Bueno, primero señalar que una persona cuando está privada de libertad no queda exenta de ser demandada de ninguna cosa. Ya puede ser demandada de divorcio, de pensión, incluso en otras materias, no solamente en familia. Entonces, sustantivamente y en el fondo, una persona que está privada de libertad puede ser demandada incluso si es privada de libertad de prisión preventiva o si está condenado definitivamente, ¿ya? Ahora, desde el punto de vista procesal, o sea, cómo yo logro notificar a esa persona, la verdad es que incluso es más sencillo que una persona que no sabemos dónde está. ¿Dónde está? Esta persona sé dónde está, o al menos a través de un oficio a gendarmería, si es que no sé el recinto penitenciario en el cual está cumpliendo condena o está haciendo su prisión preventiva, yo puedo al tribunal pedirle que oficie a gendarmería para que me diga esta persona en qué recinto penitenciario se encuentra. Y se hace la notificación por medio de gendarmería a ese centro penitenciario. Esa persona tendrá derecho a otorgar patrocinio poder a un abogado, ¿cierto? Podrá tener un abogado particular o de la corporación, es lo mismo, simplemente es que está privado de libertad. Actualmente también las audiencias en general, la mayoría, no todas, pero son por Zoom. Entonces ni siquiera tendría, en el caso, por ejemplo, de la señora Ana, que encontrarse en el mismo lugar con su agresor. Entonces podría hacer todo por Zoom o incluso con la representación propia que tienen los abogados, ellos mismos podrían tramitar
el divorcio o cualquier demanda que usted quisiera iniciar en contra del padre de su hijo, ya sea alimentos, que sería como lo más inmediato que habría que hacer. Entonces, no es difícil, incluso es más sencillo, como digo, y además da todas las garantías de que se notifica a través de una institución como Gendarmería. Perfecto. Y en este caso, y eso es muy importante señalarlo, que para el divorcio culposo, dado la gravedad de la circunstancia en que la ley considera que es posible tramitarlo, no exige un plazo. Exactamente. O sea, aquí el divorcio culposo, hay que aclarar una cosa. Hay un proceso penal que tiene un estándar probatorio muy alto, ¿ya? O sea, hay que acreditar muy concretamente que ocurrieron los hechos, cuándo ocurrieron, quién los llevó a cabo y en qué calidad, ¿cierto? Acreditado eso en el proceso penal, juez de familia no puede sino adherirse a lo que se acreditó en materia penal. No se discute si la procedencia o no de la violencia intrafamiliar, sino que simplemente se toma conciencia, toma nota, toma razón de que existe una causa penal sobre esos hechos. Exactamente. Y punto. Entonces, y eso es fundamento para un divorcio culposo. Y es súper importante porque no tenemos que entrar de nuevo en los hechos que dieron lugar a la demanda de divorcio por culpa. Si no hay condena, en el caso contrario, si por alguna razón no hubiese una condena o hubiese una salida alternativa donde no hay reconocimiento de los hechos, también puede iniciar un divorcio culposo, pero ahí va a tener que probar en materia de familia los hechos que constituyen el divorcio culposo. Ahora bien, en familia es un estándar probatorio un poco más bajo, va a requerir un par de testigos, y por cierto que la demanda en materia penal también le va a servir. Como dice Carmen Gloria, de acuerdo a los antecedentes que hay, es muy probable, de acuerdo también a la experiencia que yo tengo en familia, que incluso sin condena su demanda de divorcio culposo es viable en el fondo. Es una demanda que usted se plantea a cualquier abogado, la presentaría sin ningún problema. El tema es que hay que hacerse parte en un juicio, que es un juicio donde, como decía Pamela, hay que empoderarse, pero hay que estar preparado porque vamos a escuchar declaraciones, van a escuchar declaraciones de ambas partes y es algo que podría afectarle de alguna manera. Pero de que hay que hacerlo, hay que evitar esperar 3 años más. Porque, o sea, 2 años más, porque esto tiene 1 año de cese de convivencia. En 2 años pueden ocurrir muchas cosas. Entonces, y ahí, en la tramitación del divorcio culposo, se desvincula a este señor, le pone punto final a esta historia. Va a salir con una pensión de alimentos para sus hijos y puede incluso limitar, prohibir o restringir la relación con su hijo, dada la condición que tiene él en este minuto y dada la historia familiar. Exactamente. Si él quisiera demandar relación directa y regular, creo que las circunstancias no están por la condición de su hijo y por el historial que tiene él. En definitiva, en un tribunal de familia, por mucho que exista el derecho del niño a relacionarse con el padre o madre con el cual no vive, está por encima de aquello su integridad física, psíquica y su interés superior. Y si el padre puede ser un agresor o un agente que le puede causar daño, o al menos están en riesgo, obviamente eso no va a dar lugar a ninguna demanda de relación directa. El primer deber del tribunal es cuidar a estos niños. Así que es súper importante recalcar lo que está diciendo Ángela y lo que también señalé yo. No tema que con el divorcio pueda el tribunal ordenarle o obligarla a relacionar a su hijo con este padre, porque eso no va a pasar. No va a pasar. El tribunal se va a limitar a fijar una pensión de alimentos y a dar por terminado este matrimonio. Muchas gracias, mi querida Ángela. Gracias a ti, Carmen Gloria. ¿Entendido? Sí. ¿Se va aliviada? Sí, bastante aliviada. Directo a tramitar el divorcio, a ponerle fin a esta historia, a quejar las cosas ordenaditas en derecho para sacar de su vida este mal episodio. Y uno, todo lo que le pasa en la vida, mi querida, todo, uno puede elegir cómo guardarlo en el baúl de los recuerdos. Sí, como una historia triste por la que seguir llorando el resto de la vida o como una experiencia de la que uno aprende y sale fortalecida. Eso mismo me dijo una amiga. Es su decisión. Usted decide cómo guarda sus recuerdos y cómo transforma sus recuerdos. Transfórmelo en un aprendizaje, en un nunca más. Y además, incluso, como dice su mamá, como una instancia para ayudar a otros. Al mal paso, darle prisa,
Vaya directo al tribunal a divorciarse, divorcio culposo, donde va a obtener el término de una historia y una pensión de alimentos para su hijo.